lo que hablábamos de la palabra exousia, que es la palabra poder, parte de la autoridad o parte del poder que el Señor Jesús nos deja en Él es poder escoger. O sea, hay libertad en que, en escoger el camino que hemos de seguir. Y acuérdense en que Juan habla en Juan 14:6 que dice, él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es un camino, o sea, no es que hay muchos caminos, Él es el camino, único camino. Él es la verdad y Él es la vida. La palabra de autoridad no solo es regocíjense en que se sujetan quienes, la serpiente, los escorpiones, todos estos enemigos que están fuera del dominio de Dios se sujetan al Señor, ¿sí?, a la autoridad del Señor Jesús, sino dice regocíjense porque ustedes, ¿sí?, o sus nombres están escritos en los cielos. Él les dice, palabra de autoridad no solo es tener la autoridad del reino del Señor, ejercida en este reino de carne, sino que está uno que libre para escoger. Cuando usted escoge la libertad en Él, tiene la autoridad para qué, para que se sujeten la fuerza del enemigo. Cuando nos vamos a los Hechos de los Apóstoles, es Hechos capítulo 26. Bueno, los que están buscando. ¿Cuál? Hechos capítulo 26, versículo 14. Aquí está el apóstol Pablo dando testimonio de su fe. Ahí estaba el rey Agripa y estaban una cantidad de personas reunidas. Y el Señor Jesús, ¿sí?, que había llamado a Pablo, ¿sí?, empezó a dar testimonio Saulo. Entonces Pablo empieza a contar cómo lo llamó Jesús. Entonces el Señor Jesús lo llamó diciéndole: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Yo entonces, refiriéndose Pablo, dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quien ahora te envío, para que abras ¿qué? Sus ojos, para que se conviertan ¿de dónde? De las tinieblas a la luz, y de la potestad ¿de quién? De Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Aquí hay dos cosas. ¿A quién perseguía Pablo, que antes se llamaba Saulo? A la iglesia, a los cristianos. Pero ¿y por qué entonces Jesús le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues? Porque la iglesia es el cuerpo del Señor Jesús. Cuando Pablo, en su ignorancia religiosa, era una ignorancia que en el mundo se llama sabio, porque Pablo era una persona supremamente estudiada de las letras de la palabra de Dios, perseguía, él no estaba consciente que estaba persiguiendo ¿a quién? A Cristo. Y Jesús le dijo: usted me persigue a mí. Yo me imagino Pablo diciéndole: no, yo nunca lo he perseguido a usted, Señor. Dice: sí, me ha perseguido, que usted está persiguiendo a la iglesia, que es mi cuerpo, y ellos son mis hijos. Entonces, el llamado de Jesús a Pablo le dice: para ponerte que por ministro y testigo de las cosas. Pablo empezó a ser en ese primer momento ¿qué? Cuerpo de Cristo. Y el fundamento del cuerpo de Cristo era ¿qué? Apareciéndose ¿para qué? Para que abras los ojos a las personas. O sea, que los ojos de nosotros no están abiertos. ¿Para qué hizo segunda cosa? Dice: ¿para que qué? Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. En el versículo anterior, cuando estábamos mirando acá, Lucas 10, ¿qué potestad dio Jesús? Dijo que oyen ¿qué? Hollar serpientes y escorpiones. Y fíjese lo que ve Jesús en el Espíritu. Jesús dice: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Cuando Jesús empezó a ejercer la autoridad acá en la tierra como hijo de Dios, como hijo de hombre. A eso no entiende por qué el Señor Jesús se autodenomina hijo de hombre.
porque Él fue el Dios celestial que se hizo hombre. Era hijo de un hombre, ejerciendo la autoridad que se le había dado a Adán y a Eva, pero la habían perdido por no ¿qué? Escuchar la voz de Dios y entrar en desobediencia. Y acá, cuando lo llama Jesús a Pablo, le dice: a quien tú persigues, dice: pero tranquilo, levántese, póngase en pie, porque para esto te ha aparecido a ti. El propósito en que Jesús se nos aparece a nosotros es un llamado irrevocable, que nos levantemos, que salgamos de ¿dónde? De las tinieblas a la luz. Su voz hace que nuestros ¿qué? Ojos se abran, y cambiemos de estar bajo la potestad de Satanás, ¿a dónde? A Dios. Todas las personas, como Pilato, dicen: yo no decido, yo me lavo las manos de este inocente. Uno no puede vivir en un sitio donde es o con él o contra él, o es con Dios o es contra él. No existe tal puesto de que yo estoy aquí y después decido. No, usted está bajo la potestad de Satanás si no está bajo la potestad de Dios. Sus ojos están en luz o sus ojos están en tinieblas. Y él dice: para que reciban por la fe que es en ¿quién? En mí, en Jesús, perdón de pecados y herencia entre los santificados. El llamado de Dios, cuando le dice a ellos: regocíjense en que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Le dice: el llamado de Jesús para nosotros es que un llamado de perdón y un llamado a la vida, ¿sí? Para que tengamos herencia. ¿Cuál es la herencia de nosotros? La vida eterna. La herencia, cuando uno recibe a Cristo, realmente es cambiar ¿qué? De tinieblas a luz, de la potestad de Satanás a la potestad de Dios, o a la autoridad de Dios. Aquí empieza lo bueno. Vamos a ver 7 cosas que ama el Señor Jesús para llegar a Él, y están en el capítulo 7. Qué coincidencia, ¿no? En el capítulo 7 de Mateo hay 7 cosas. El Señor Jesús empieza a hablar en Mateo 7, si pueden buscar Mateo 7. Si ustedes leen del 1 al 2, dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio que juzgáis seréis juzgados, y con la medida que medís serás medido. Entonces, lo importante de esto, de no juzgar, está desarrollado en los otros versículos, porque dice: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Hay a veces más cosas que mirar hacia adentro que mirar hacia afuera. Acuérdense que vimos una vez una enseñanza acerca de que el ojo es, que si tu ojo es bueno, todo lo que uno mira es bueno. Desde la caída del huerto nosotros tenemos los sentidos más perceptivos a lo malo que a lo bueno. La promesa de Satanás a Eva fue: y sus ojos serán abiertos y conoceréis el bien y el mal y serás igual a Dios. Eso es tan engañoso como eso. Si ustedes se fijan, la enseñanza está en ¿dónde? En los ojos. ¿Y qué dijo acá? Que vamos a pasar de ¿dónde? Para que abras sus ojos. ¿Qué significa? Que el mundo tiene los ojos cerrados. Y estos ojos cerrados fueron cerrados por el maligno, porque dice que el príncipe de este mundo puso un velo sobre nuestros ojos. O sea que es necesario que la palabra de Dios entre a nuestros ojos, por eso toca leer, para que ese velo sea removido. Pero esa remoción empieza cuando usted no juzga, porque hay 2 juicios: el juicio de uno hacia uno mismo y el juicio de uno hacia los demás. El perdón más difícil de recibir es el perdón hacia uno mismo, aquella cosa en la conciencia que recalca y recalca, y no me quiero, no, otra vez lo hice, no me voy a perdonar, y uno retrocede en el tiempo y vuelve y se acuerda, y con eso mismo juzga a los demás. El juicio aleja la gracia y la misericordia de Dios, porque el juicio ya ejecuta lo que un día Dios en su potestad va a ejecutar. El juicio no me deja perdonar a las personas, el juicio me hace ver que las personas no pueden ser salvas. El juicio hace que la religiosidad, como en Pablo, no hubiera visto la misericordia de Dios por los hijos de él, por los cristianos, por los gentiles, por su pueblo. O sea, Pablo no podía coincidir que alguien pudiera llamar a Dios Dios. El nombre impronunciable de Jehová, que es el tetragrámatón, Yud, Hei, Vav, He, era impronunciable. Y Jesús lo pronunciaba y decía: eres mi Padre. Y eso enfurecía
enfurecía a la religiosidad, a los saduceos, a los fariseos, a los escribas. Ellos decían, no es posible que haya ese tipo de misericordia. Esas cosas. En ese juicio se apartó. Entonces el primer paso donde uno se acerca al Señor Jesús es que quiten el juicio. A veces nosotros juzgamos a nuestros propios hermanos, a nuestras propias familias, a nuestros propios hijos, a nuestras propias esposas. O ellas a veces nos juzgan a nosotros y nos alejan de toda gracia y de toda misericordia. Y cuando uno se aleja de la gracia y la misericordia de Dios, nos enfermamos, primero en el espíritu y luego en la carne. Toda manifestación de enfermedad, toda manifestación de amargura se hace en la carne. El cuerpo refleja lo que en el espíritu está. El primer paso es apartarse del juicio para no ser juzgados. Y él encuentra, mire lo duro, en el 4 dijo, ¿cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo? ¿Sí? Y aquí que hay una viga en el ojo propio. ¿Qué significa eso? O sea, yo cómo puedo con medio ver tratarle de sacar a otro en un ojo que es tan delicado. Ahorita mi mamá lo operaron de los ojos, entonces ya sabe lo delicado que es eso. Los ojos, cuando la vista de uno se restringe, es terrible. Porque uno deja de ver correctamente, uno deja de ver la gracia y la misericordia de Dios. Uno empieza a juzgarse como pecador y uno que dice, no es que yo soy pecador, yo no, ya Dios no me perdona. El primer síntoma para uno llegar a Dios es aceptarse pecador y decir, Señor, si soy pecador y lo acepto, no lo niego ni lo juro. Te pido perdón y acepto tu perdón. Porque ese perdón Dios ya lo dio y uno se acerca a Él de ese corazón. Lo segundo que pasa después de acabar ese juicio y de salir y de ponerse uno en las manos de la misericordia de Dios, miren lo chistoso, Mateo 7:6 empieza diciendo ¿qué? 7:6 dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen, se vuelvan y os despedacen. Uno muchas veces esto lo es complicado, pero este versículo viene ¿de dónde? De la vista. Dice, deje juzgar, revísese primero sus ojos, mire su viga, mire sus cosas, ¿sí? Y después de que usted ya sea eso y vea bien clara la situación y las cosas, ¿sí? Ahora sí, sigue este paso y dice, no deis lo que, lo santo a los perros. Hay cosas santas que son de Dios y para uno poderlas ver necesita tener un ojo sano. Uno ve lo santo de Dios cuando uno quita el juicio y se lo da a Él. Él es el único que tiene capacidad de juzgar, ¿sí? Es una reservación de Él. Él es el Dios del juicio. Él sabe qué juzgar y cómo ver porque Él sí ve las cosas como las ve a través de su santidad. Y cuando uno remueve el juicio y uno entra a ver, uno dice, ojo, no de lo santo de Dios. Eso que usted ya está aprendiendo a ver, ese regalo tan hermoso, no de lo santo a los perros. Los perros simbolizan para los hebreos algo totalmente ajeno al pacto, ¿sí? Algo totalmente ajeno, más allá de los gentiles, algo que puede venir y destrozarlo. Ni estéis vuestras perlas, o sea, hay cosas santas y hay perlas, tesoros que Dios le dice, no las eche sus perlas delante de los cerdos. Acuérdense en que los cerdos son animales que comen de todo, ellos son omnívoros, ¿sí? Igual que los demonios. Los demonios se alimentan de la carne. Entonces recuérdense que en Génesis 2, cuando el Señor hace del polvo de la tierra, forma el cuerpo del hombre, es del polvo de la tierra. Y el juicio sobre la serpiente es ¿cuál? Que ella se arrastrará y se alimentará del polvo de la tierra. Satanás se alimenta de la carne de nosotros, de las pasiones de nosotros, igual que los cerdos, de lo carnal, de lo terrenal. Y esto que es santo no se puede echar ¿a quién? Ni a los perros. Y las perlas son tesoros. La palabra de Dios es una perla. La perla es maravillosa. ¿Saben qué es una perla? ¿Ustedes saben de dónde sale? De las almejas. No abre la concha. ¿Y ustedes saben que la almeja es un animal inmundo para los hebreos? Igual que los gentiles. Porque las almejas no tienen escamas y ellas consumen todo. La perla realmente es una suciedad. Cuando esa suciedad entra en la almeja empieza a recubrirla de nácar y de nácar. Y pasando los años va creciendo la perla. Es la única joya que está en un animal viviente.
ni el diamante, ni la esmeralda, ni el rubí, ni los tesoros. La perla representa a la iglesia, que éramos una suciedad, que estábamos en lo inmundo. Y el nácar precioso de Dios, su sangre preciosa, su perdón, la presencia del Espíritu Santo y su palabra hizo de nosotros perlas, tesoros vivientes. Eso no se puede echar en el mundo. Casi que Dios le dice a ustedes, después de que ustedes aprenden a juzgar a los santos, dejan el juicio para Dios y empiezan a tener un verdadero conocimiento del juicio, ustedes van a ser perlas, pero tienen que cuidarse, porque si ustedes como perlas se echan donde los cerdos, ¿sí? Si ustedes lo santo que Dios les regaló lo echan a los perros, los van a devorar. Y nosotros somos perlas en este mundo viviente. Salimos de un imán inmundo, pero por la gracia de Dios su nácar recubrió la suciedad que estamos en nosotros y somos ¿qué? Joyas vivientes. La iglesia es una joya viviente, oculta en el corazón de Dios. En la eternidad estaba eso. Y fíjense en eso, dicen que los cerdos no solo devoran, pero primero ¿qué hacen? Pisotear. ¿Sí? Acuérdense que hablábamos ahorita, que usted preguntó qué era aullar, Manuel. Es pisotear. ¿Qué hacen los cerdos con la perla? Pisotearle. Primero no la devoran, primero la pisotean. Primero lo dejan por donde pasa cualquier cosa. En esta sociedad, en estos días, el desafío más grande para los niños, para las niñas, para los jóvenes, es que ustedes vendan lo suyo, que ustedes se vuelvan objetos, que lo santo de Dios, su cuerpo donde habita el Espíritu Santo, no vale la pena. Se puede entregar, se puede fornicar, se puede adulterar, ustedes pueden traer pornografía a su vida, pueden traer cosas inmundas a su vida, pueden hacer lo que Dios dijo que ustedes eran unas perlas santas, lo más inmundo, donde van a ser pisoteados, porque después de que ustedes accedan a obedecer lo que los amigos les dicen, después de que los vean untados de eso, llenos de ebriedad, llenos de droga, transgrediendo su cuerpo, teniendo relaciones, se van a burlar de ustedes y los van a pisotear. Y van a querer hacer una cosa inmunda de ustedes como un cerdo. Y después van a querer despedazar su honra, porque van a querer amenazarlos con sus familias. El jueguito de la ballena, ¿qué era? Hacer que cayeran en cosas bajas, vergonzosas, y después sacarlas al mundo. Y como ahorita hay redes, en el Facebook lo publican, y los chantajean. ¿Cuántos niños, jóvenes, no estaban muriendo por eso? ¿No? Porque el diablo es así, el diablo quiere convencerlo a uno de hacer cosas bajas, quiere tenerlo a uno en tinieblas, quiere que uno sus ojos no vean la luz. Porque el problema de no ver la luz, no sé si les ha pasado a ustedes, pero hay días donde uno amanece con los ojitos cerrados a la oscuridad, apenas uno abre y la luz le da los ojos y uno dice, uy, carajo. Pero después cuando empieza a ver con claridad dice, qué paisaje tan hermoso, qué día tan bello, es un día que yo recibí del Señor, un día más para vivir, un día más para apartarme del mal, un día más para amar, un día más para perdonar. Tengan cuidado con eso, porque uno no puede dar lo santo ¿a quién? Al mundo, a los perros, ni ser una perla y entregarse a dónde, a los cerdos. El discernimiento del juicio, la valoración propia del tesoro que Dios hizo. Jesús y su sangre preciosa hizo de la mugredad de nosotros una perla recubierta de un nácar precioso. Y todos los que estamos acá, Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo, no dice que amó a los santos, a los perfectos, a los cristianos, no, dice, de tal manera Dios amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea no se pierda, mas vida eterna tenga. Porque hay una manera en donde uno se puede perder, hay un nombre que uno puede perder en un libro, el libro de uno, su nombre puede ser borrado, por la tecla negligencia de uno decir, no quiero recibirlo. Entonces, lo primero, no juzguen. Segundo, no den lo santo ni las perlas al mundo. Lo tercero, que deriva a acercarse al Señor, dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abrirá. Dios es un Dios de amor. Acuérdese en Apocalipsis capítulo 3 versículo 20, la iglesia de Apocalipsis de la Odisea. Ahí entra y Jesús dice, aquí a la puerta y llama.
Juan 14:6 que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la puerta en el 10. El Señor Jesús es el camino, el único camino que lleva al Padre. A mí me encanta eso, porque el Señor nos dice, pedid a ver si se los da, busquen a ver si haya, llamen a ver si hay alguien allá y les abre. No, el Señor Jesús tiene una palabra contundente y rotunda. Pidan y se les da. Busquen y van a hallar. Llamen y se les va a abrir. Pedid que, pedir uno es cuando uno está fregado en esta vida, uno levanta la mano y grita al Padre, Señor, te necesito. Padre, te necesito, estoy enfermo, he pecado, tengo dolor en mi alma, tengo angustia, no sé si yo muero a dónde voy. Hoy en día no se predica el infierno porque piensan que el infierno es cosa igual que el coco. Eso lo inventaron para asustar a los niños. El infierno es real. El infierno es real. El infierno es algo que Jesús predicó. Cuando ustedes van al Evangelio de Lucas, ustedes ven la historia de dos personas. Y es tan real donde los sentidos se abren. Este rico que vivió una vida disoluta. Disoluta es sin sentido. Como las riquezas. Porque todos, empezando por mí y terminando hasta por Rommel o Dacha, tenemos la característica de que si tenemos dinero las cosas cambian. Es que si yo tuviera 2 millones, yo estaría bien. Yo pudiera comprar esto. Esa es la mentira más diabólica que existe. El dinero es algo que la palabra de Dios lo llama el Dios Mamón. No lo van a encontrar en la Reina Valera, les toca leer la King James, que es una Biblia inglesa. 1611 la tradujo, después de que mataron y asesinaron a varios hombres que intentaron traducirla, porque el diablo quiere matar a aquellos que quieren llevar la palabra de Dios. Y ese Dios Mamón, dijo el Señor Jesús, se refería, ustedes no pueden servir al Dios de las riquezas y al Dios real, porque van a amar al uno o van a despreciar al otro. Y nosotros en nuestro corazón de alguna manera creemos que el dinero, si lo coge alguien bueno es bueno y si lo coge alguien malo es malo. No, el dinero es malo. Al dinero hay que santificarlo. ¿Y cómo se santifica? Eso es sencillo, se llama la ley de los primeros frutos. La ley de los primeros frutos, Levítico 23, dice que todo un campo, lleno ese campo, el sacerdote se acercaba, tomaba el primer fruto y lo ofrecía a Jehová. Y todo el campo era santificado. Cuando el dinero llega a las manos de nosotros es porque Dios lo proveyó. Y de eso uno lo santifica. Coge un pedacito, Dios dice, yo no necesito dinero. Pues yo sí necesito santificar eso que está ahí, ese dinero. Y cuando ese dinero se lleva y se entrega como ofrenda agradable a Dios, ¿sí?, el campo queda santificado. Uno no entiende Malaquías, los que se acuerdan de Malaquías, ¿sí? Malaquías, profeta antes del Nuevo Testamento. Dice, yo reprenderé por vosotros al devorador. Pero nos enseñaron mal. ¿Por qué? Porque Dios reprende es porque se santifica el campo. Porque cuando usted entrega ese fruto, no solo su vida, su dinero tiene que ser santificado. Y la única manera de hacerlo, gústele al que le guste acá, es tomar el diezmo y llevárselo a Dios. No existe otra manera. Porque el dinero en sí en este mundo es de mamón. Pero cuando ese dinero es santificado en Dios, Dios se santifica. Salomón fue un hombre con muchas riquezas, pero su corazón en su vejez se pervirtió. Tantas riquezas pervierte. ¿Es malo tener riquezas? No, es malo tener riquezas sin Dios. Porque el que tiene riquezas sin Dios va a usarlas para el mal. Y las riquezas no van a cambiar la situación de ustedes, créanme. Porque siempre que llega un peso uno quiere 2. Y cuando llegan 2 uno quiere 3. Y cuando llegan 3, es que yo ganara 3,5 me alcanzaría. Y le pagan 4. Y al año está uno diciendo, carajo, no me alcanza. Y pregúntese, ¿en qué cambió? No, es que la economía, la carestía. Pero Dios protege a sus hijos. Dios santifica, Dios da ese grano. Por eso cuando uno pide, tiene que pedir correctamente. No para gastar en sus deleites. Siempre examinen su corazón y dígale, Señor, ¿yo para qué quiero más dinero? Realmente uno a veces quiere el dinero es para vagabundear, para hacer vagabunderías. Uno quiere el dinero para hacer cosas incorrectas.
Muy pocas veces yo he visto personas pedir dinero para decir, oiga, yo quiero ayudar. No a una persona porque usted el hambre la calma una vez. El Señor no le enseñó a ellos y tomen pescadito para comer porque las multitudes lo persiguieron. Él le dijo, yo los volveré a ustedes pescadores de hombres. Y se multiplicaban. Y Dios siempre dio en abundancia, no es un Dios que no dé en abundancia. Lo segundo que hace es llamar y se os abrirá. Y uno aprende a abrir, ¿qué? ¿Dónde nos van a abrir? Hay una puerta eterna que solo se cruza a través del Hijo de Dios, a través de Jesús. Y esa puerta solo se abre con una llave. Y solo se entra con una medida, como yo le decía a alguien. No sé si todos conocen los parques nuevos, pero todos los parques nuevos traen un muñequito con una estatura. Y si usted no mide esa estatura no puede entrar. Esa medida y esa estatura se llama Cristo. Y esa puerta que se cruza se llama Cristo. Y si uno no tiene la estatura de Cristo no entra. No importa lo bueno que ustedes crean que son. No importa. Como alguien me decía hace unos días. No, ingeniero, yo soy bueno. La verdad no robo, no mato, no asesino. Yo le dije de verdad. Usted no mata, usted no asesina. ¿Alguien aquí asesina? No, yo nunca. Mira, uno asesina sueños. Uno asesina su propio cuerpo. Uno asesina la virtud. Uno asesina la pureza. Uno asesina el tiempo. Lo mata. Lo quema. Yo me recuerdo eso que mi mamá siempre me decía. El tiempo se va y no vuelve. Y yo me acuerdo que me molestaba mucho. Cuando tenía 18 y 19 años. Mijito, reíme el tiempo. Y yo decía, ay mamá. Y es algo que se va. Los latidos no es algo que se suman. Todas las personas que ya pasamos los 40, los 50, los 60, los latidos que nos quedan son pocos. No crean que es que vamos consumiendo y nos va, ay, qué rico, nos aumentan los latidos. Se fueron. Es un segundo más que se consumió, un segundo menos de vida. Nuestra curva queda pendiente y hay cosas que tenemos que enderezar con Dios. Porque no hay más tiempo. Nadie sabe si cruza uno esa puerta y de pronto lo que cruza es al infierno. Es una puerta de vida la que llama Jesús. Y Él llama y le sacude a uno lo más interno. No vivamos una vida como que queda mucho tiempo para vivir. Los jóvenes creen que el mundo... Mire, hoy mueren jóvenes como nunca se han muerto en la historia. En el siglo de hoy mueren más muchachos que nunca lograron ver, nunca pasan los 30. En el sicariato, en las guerrillas, en la drogadicción, estos niños son matados jóvenes. Yo escuché decir a un muchacho, ¿sabe qué viejo? Yo no voy a ir como usted trabajando 20 años ahí esclavizado. Yo vivo 3, una buena camioneta, una buena moto, una china, y ya en 3 años. Y usted sabe que cuando están muriendo y los están asesinando, hasta el más cínico le clama a Dios. Pero ya no entiende. Ya no entiende. O tanto dolor llega a sus vidas que olvidan que hay un Dios que los ama. Pero el mundo les dice, consuman la vida que eso se va a acabar. Tienen que probar esto porque si no se van a perder de algo. Ese es el engaño de las tinieblas. Como los tiene ocultos, atrapados, en vicios, en deseos, nunca se calman. El pecado es algo como la gangrena, empieza chiquitico. Y cuando usted no lo cuida ya va en el dedo, después va en la mano, después va en el codo. Y va consumiendo sus vidas. La misma droga, solo un poquito yo pruebo y me salgo. Nunca lo hagan, porque ustedes no saben si cruzan esa puerta puedan volver. El alcohol es igual, es solo un traguito. Así está el primer alcohólico y el último. Todos empezaron, una sola escena de pornografía, yo ahí no me volveré adicto. Por esa entró y siguió. Después están buscando en las ocultos a ver cómo ven para satisfacer, porque el cerebro se daña. Eso no se trata de moralidad, de ser bueno o ser malo. Se trata de que afectaron el cerebro y ya después no pueden salir de esas cosas. Que uno les pregunta, déjenlo. ¿Saben qué es malo? Sí. Si es malo, ¿por qué no? ¿Por qué lo siguen haciendo? No sé. Porque el cerebro lo lastima. Dios nos diseñó de una manera correcta. Por eso el diablo quiere sacarlo a uno de ahí. Para aterrizarlo. Y viene la parte, porque a todo aquel que pide, ¿qué? Recibe. Y el que busca halla, y el que llama se le abre. Nosotros que pedimos un día ser salvos, declaramos su nombre, creímos en lo más profundo
que Él iba a transformar nuestras vidas y lo hizo. Y Él abrió una puerta a la eternidad, escribió el nombre de nosotros en el libro de la vida. Después de pedir, tiene que haber un acto. Marcos 7, del 13 al 14, dice: entrad. No solo se pide, no solo se busca, no solo se golpea, sino cuando esa puerta de salvación se abra, ¿qué tiene uno que hacer? Entrar. ¿Y qué dicen? Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva ¿a dónde? A la diversión. No, a la diversión. Es la perdición. Y muchos, no son pocos, dicen, muchos son los que entran por ella. ¿Por cuál puerta? Por la de la diversión. Digo, la perdición. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Esto es como una perla. No hay muchas perlas en el mar. No hay muchas perlas. Pero Dios, que nos llamó a ser perlas, nosotros tenemos que encontrar esta puerta estrecha. Es una puerta que viene y toca una vez en la vida de uno, y una vez no le presta atención. Pasan casi 6 iglesias hasta la 7ª, en la angustia del Señor, diciéndole a su propia iglesia: déjenme entrar, porque estoy aquí afuera. Y un llamado es: cristiano no es el que se dice cristiano. Cristiano, llamémoslo también católico, no es el que anda con la y entonces recita el creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, y ya me volví santo. Cristiano no es el que dice: yo confesé al Señor Romanos 10:9 y lo recito. Cristiano es aquel que pasa por esa puerta. No solo se trata de decir, sino se trata de pasar. Es un acto voluntario. Acuérdense que la palabra exousia en griego, autoridad, significa libertad para decidir. No solo poder, investidura y ejercer ese poder, y digo, no se complazcan, porque la autoridad de Jesús no cambia. Entiéndanlo, Jesús es Jesús y su autoridad es poderosa. Pero les dice: regocíjense que sus nombres estén escritos. Porque mi nombre no cambia, mi autoridad no cambia, mi amor no cambia, mi gracia no cambia. Porque lo vamos a ver a lo último. No solo por decir. Es un tema de cruzar. Es un tema propio donde dice: entren por la puerta estrecha. Porque ese camino, dice, angosto es el camino aquí, que lleva ¿a dónde? A la vida. Y pocos son los que la hallan. Como las perlas. Es una decisión y un llamado a cruzar por esa puerta, a decir: Señor Jesús, te entrego mi vida. Sé que necesito perdón, sé que necesito salvación, sé que no me puedo salvar por mí mismo. ¿Sí? Señor, ¿qué dice en primera carta de Juan 1:9? Dice: si confesamos nuestros pecados, fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Tiene que haber una confesión, tiene que haber una creencia. Y Él es justo y fiel de perdonarnos a los que hallamos eso. Después de esta, ¿qué sigue? Guárdese de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son ¿qué? Lobos rapaces. Y da la magnánime de las magnánimes: por sus frutos los conocerás. Los frutos salen de lo que es interno. Acá, como les decía, no por cargar la Biblia, no por recitar un versículo, Señor Jesús dice: tranquilos, que esos que son falsos profetas, como falsos creyentes, cuando usted vea los frutos en su hogar, en su trabajo, en su casa, usted va a saber si ellos se han acercado a mí y yo en ellos, o si están lejos de mí. Y lo que yo he visto en los frutos, he visto con usted restauración de ¿qué? De hogares. Hemos visto sanidad de cuerpos. Hemos visto cómo el amor de Dios protege. Hemos visto con nuestros propios ojos lo palpable de Cristo en las personas. Hemos visto los ojos de Jesús en los ojos de personas. Hemos visto el corazón de Jesús diciéndole a alguien: ojo que va para el infierno. Ojo, que hay un infierno que huir. Hay una puerta que cruzar. ¿A dónde? A la vida. Porque hay una eternidad que degustar delante de la presencia del Hijo de Dios.
no una eternidad oculto en las tinieblas en un lago de fuego. Hay que despertar en estas cosas en este tiempo. Hay que guardarnos, porque van a venir personas que le dicen, tranquilo, ese es exagerado, disfrute la vida, solo hay una, vamos a tomar y a gozar, porque esto hay que vivir. Y sí hay que gozarse la vida, pero verdaderamente la vida no está donde los muertos caminan, la vida está con Él. Y se los dice a alguien que vivió eso. A mí me invitaban a tomar y realmente en eso no había vida. Mi madre uno duraba 2 o 3 días enfermo del estómago, ¿sí? Llegaba uno en la borrachera el otro día y no se podía ni parar. El organismo le temblaba, ¿se acuerdan? Las manos y el hígado empezaban a descaraperarse en las manos. Vi amigos llenos, colorados, muertos por el hígado, porque el hígado es un órgano que no se renueva. Si usted le obliga, se fregó. El cerebro, las neuronas no se duplican. Las que usted pierde por trago, las que usted pierde por droga. Pero yo conozco un Dios que sana y vuelve a dar hígados nuevos, vuelve a reconstruir cerebros. Esa puerta que usted cruza, Él con gracia, como el padre al hijo que se fue, lo abraza, lo llama, le pone otra vez la autoridad, su anillo, lo cubre con vestidos nuevos, les da zapatos para que aprendan a caminar, que sus pies no estén descalzos, que caminen en el evangelio de la paz. Y ahí uno conoce que los frutos de su casa, los frutos de su hogar. ¿Sabe uno cuáles son otros frutos? Que cuando el diablo ve que usted va a dar frutos, adivine qué hace. En la época de la cosecha es donde más ataca. En la época cuando la bendición va a venir es donde más quiere robársela a uno. En la época cuando usted va a recibir sanidad es cuando más le dicen, usted ya no hay nada. Y uno la ve así oscura, Señor, de esta cómo voy a salir. Y ya, Dios mandó desde que usted propuso en su corazón obedecerlo a Él. Dios no necesita que ustedes hagan algo, el corazón de Él ya se movió y le dijo, yo ya lo sané. Isaías 53, el Señor Jesús llevó nuestras enfermedades en la cruz, nos sanó, nos amó, nos redimió. Esa cruz preciosa de Jesús no es en vano para el que cree, pero el que cree debe saber que hay un Dios que recompensa y es galardonador de los que le buscan, de los que le creen. Y acuérdase, vosotros vienen vestidos como ovejas, o sea, no se distraigan. En la iglesia hay muchos y son vestidos como ovejas, pero hablan como lobos. Tienen que fijarse en los frutos. Y los frutos, créanme, son como las semillas, se plantan debajo de la tierra y uno no ve las cosas. Todo parece normal, uno dice ya no hay esperanza, sale sol, luna, agua, sol, luna, agua. Y de un momento a otro, un día, ¡pum!, aparece la plantilla y uno dice, salió. Ella estuvo creciendo, así no la viera uno. Pero el fruto va a llegar, para lo bueno o para lo malo. Pero nosotros oramos que al cruzar esa puerta vamos a recibir fruto de lo bueno, fruto de lo alto. Esta es la 7ª recomendación. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, está hablando Jesús, no os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Aquí hay una revelación tan profunda, que dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entra en el reino conmigo, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Saben cuál es la voluntad del Padre que está en los cielos? Y está en el Evangelio de Juan. Que me conozcan a mí, o sea, dice Jesús, me conozcan a Jesús. La voluntad en el corazón del Padre en la eternidad es que ustedes conozcan a Jesús. La pregunta filosófica más grande que hay, Señor, o en lo que crean estos dicen, ¿a qué venimos al mundo? ¿Para qué vivimos? ¿Para qué viene uno a la vida? Es la única vida donde usted conoce a Jesús. Si no lo conoce, se perdió eternamente. Y la voluntad del Padre, que amó a todo el mundo, es que lo conozcan a Jesús. Porque si ustedes no conocen a Jesús, no conocen el camino,
no conocen la verdad y no conocen a la vida. Y nadie llega al Padre si no es por quién, por Jesús. No nos llega al Padre por obras. No hay nada terrenal que pueda accesar lo espiritual y lo eterno. De lo espiritual y lo eterno, de Dios, que es espíritu, se hizo carne. Y a través de esa puerta ustedes cruzan ¿a dónde? A la eternidad. Ese camino angosto, esa puerta estrecha, que muy pocos hallan, se llama Cristo. A veces a mí me angustia, porque a veces... yo no les digo que el mundo esté perdido, porque el mundo está fregado. Pero lo que más me angustia es que la iglesia esté perdida. Que personas que dicen, Señor, 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 no entren en el reino de los cielos. Eso me angustia. Son hermanos que viven con nosotros, son personas amadas por Dios. Y el corazón de Dios está palpitando igual que la iglesia de la Odisea, tocando y llamando en los últimos momentos. Vengo pronto, vengo pronto. Y ustedes se fijan una cosa que casi nadie se fija, pero léansela acá, dice, muchos dirán en aquel día, o sea, existe un día en que Él viene. Existe un día en que Él viene. Él regresa, Él viene pronto. Y fíjense, ¿quiénes profetizaron? No profetizamos en tu nombre. ¿Quiénes profetizaron? Ellos. ¿Ellos lo hicieron por quién? ¿Por Dios? ¿Dios los mandó a profetizar? No profetizamos en tu nombre. En tu nombre no echamos fuera de nombre. ¿Quiénes lo hicieron? Ellos. En tu nombre hicimos muchos milagros. Ustedes saben, yo no sé si ustedes entienden. ¿Ustedes se acuerdan la piedra ¿cómo se llama? ¿De dónde? Las aguas de Meribá. Que Moisés golpea 2 veces la roca para que salga agua. Ustedes saben por qué Moisés no entra allá. Todo el mundo dice porque él golpeó 2 veces la roca. Lea lo que dice más adelante Moisés cuando le dice al pueblo: no les dimos el agua de la vida. Moisés le estaba quitando la gloria a Dios y se la estaba poniendo. No solo eran 2 golpes a la roca, porque Dios nunca lo mandó golpearla, le dijo háblele. Y a la roca no se golpea, que la roca es Cristo. Pero más grave que eso fue que le quita la gloria a Dios y dice: no les dimos nosotros el agua, igual que ellos. Y no entró Moisés al descanso. Y era Moisés, que representa la ley. Acuérdense en la ley. Pero Dios es misericordioso, que aún nos haya dado la ley para decirnos qué es lo bueno y lo malo. Su misericordia nos amó, su misericordia nos salvó, su misericordia nos sanó. No porque nosotros lo merezcamos, sino porque Él es un Dios bueno. Él es un Dios de misericordia, es un Dios que Él sabe que lo necesitamos y está a la puerta golpeando. Porque llegará ese día y las personas que no lo conozcan, Él les va a decir: no los conozco, apártanos de mí, hacedores de maldad. Con Jimmy hablamos un día. Pregúntense ustedes, Jesús si viene les puede decir no os conozco, o les dice yo los conozco, porque ustedes son el reflejo de mí. En ustedes se formó Cristo, la estatura y la talla adecuada para entrar en el reino de los cielos. No hay nada que ustedes puedan hacer en la tierra, créanme, para decir: no, yo necesito al Señor Jesús, yo entro al cielo por mis propios esfuerzos. Voy a hoy en día a ser juicioso, me voy a lavar, me voy a limpiar, no vuelvo a pecar. No hay manera. Pero cuando uno lo recibe a Él, Él reside en uno. Y la estatura de uno, cuando Dios lo ve, los ve con las gafitas del filtro de la sangre de Cristo, del Cordero inmolado de Dios. Y oramos para que Él nos diga que nos conozca. Después, moviéndonos en Mateo, dice 2 cimientos que construir. Mateo 7, versículo 24 al 29 dice: cualquiera pues que oyere estas palabras. Esto que yo estoy leyendo no son palabras de Rommel, esto está escrito en su santa palabra, para que yo no les diga mentiras, sino que ustedes lo puedan leer y que el Espíritu Santo les abra el discernimiento. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, la compararé con un hombre que prudente, que edificó su casa sobre la roca.
Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y la casa no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre que, insensato, que edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Aunque parecieran parecidas, no son iguales. Si ustedes las leen con detalle, se dan cuenta que hay cosas muy diferentes. Fíjense en esto, dieron con ímpetu. ¿Qué hicieron estos vientos? Arriba, ¿qué dijeron? ¿Vinieron qué? Los vientos, y golpearon contra aquella casa. El creyente fundado en Jesús va a pasar dificultades. El viento va a querer soplar y va a querer destruir la casa, pero simplemente golpea aquella casa y no cae, porque está fundada en la roca. Pero ¿qué hicieron los vientos acá? Soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, porque Satanás reconoce que esa casa no está protegida, y él dice que la tumbo. Ahí no está la protección de Dios. Como les leí en Job capítulo 3, capítulo 2 y capítulo 3, cuando él viene y se acerca y le dice: en vano Jehová protege a Job, porque hay un círculo que lo protege, hay un vallado, y nadie entiende. ¿Saben por qué Satanás sabía que había un círculo que lo protegía? ¿Sabe por qué lo protegía Ulises? Sí, pero ¿por qué Satanás sabía que estaba rodeado? Satanás pidió permiso. No pidió permiso. Satanás quería romper eso y se dio cuenta que no podía. Y así tanto ataque, dijo: allá no puedo. Se está protegido. Satanás no tiene conocimiento como lo tiene Dios, pero él sí intenta, como los vientos, romper una casa, asaltarla, robarla. Igual que eso, usted fundado en la roca, Satanás va a querer romper ese vallado. Y él se dio cuenta del vallado y le dijo: en vano lo tiene protegido. ¿Por qué? Porque él sabía y había intentado dañarlo. Porque el objetivo del enemigo, sobre todos nosotros, es que robar, matar y destruir. 3 características que hace Juan 10. Y Jesús lo reveló. El ladrón no viene sino a robar, matar y destruir. Y estos vientos dieron con ímpetu. Fundados en la roca dan vientos. Sí, a veces no es fácil la vida, pero ¿se imaginan la vida sin él? ¿Se imaginan ustedes la vida fuera sin él? Sin su protección, sin su amor, sin su misericordia. Todos los vientos que iban a hacer, destruir. Y grande es su ruina. A veces como creyentes decimos: nos fundamentamos en la roca, pero no queremos vientos. Hombre, los vientos van a venir, porque si no, no prueban la fortaleza de la roca. Va a descender lluvia y suena el aguacero, pero igual que dentro del arca ni una gota entra, ni una gota de juicio. El juicio de Dios se derramó en el diluvio de Noé. Claro que no fue de Noé, el diluvio lo mandó Dios. Noé sobrevivió por el arca, que representa a Cristo. Y aquellos que entraron en el arca, aunque descendieron lluvias, soplaron vientos, se levantaron las olas, ni una gota entró dentro de esa arca, porque el arca estaba sellada por dentro y por fuera, y la mano de Dios la protegía y la consumaba. Por eso a mí no me gustan las películas de Noé donde lo muestran: ay, que casi me ahogo. Señor, esa arca era perfecta, calafateada por dentro, calafateada por fuera, no le entraba. Eso era mejor que los impermeabilizantes de Zika. No entra agua, no entra agua. Era perfecta, es perfecta y será perfecta. Y algo que nosotros debemos honrar y darle gracias es que Él, cuando termina, dice: cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque las enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La palabra de Jesús tiene autoridad para cambiar vidas, para cambiar destinos, para ponerlo a uno en la roca, que aunque vengan vientos, vengan tempestades, vengan lluvias, uno dice: yo estoy firme en la roca, por el vallado que Dios puso
va a querer lanzar enfermedad, va a querer lanzar duda, va a decir usted no puede pedir sanidad, usted no puede pedir que sea usted prosperado, usted tiene que ir en la miseria, no puede salir de eso. La única opción es que consiga un amigo narco y le ayude porque no va a conseguir plata. No hay manera. Ese diablo que es mentiroso desde el jardín sigue siendo el mismo mentiroso hoy, robándole a uno las esperanzas, matándole el destino y el futuro. Ustedes que son jóvenes, pídale a Dios que les dé un sueño de futuro, porque Dios les puede volver a enseñar a soñar, que hay un sueño que vivir, hay una tarea que cumplir en esta tierra. No piensen que ustedes son azar de la vida. Se levantó de generación espontánea, de la nada nada sale, de la boca de Dios eterno sí sale la creación, porque es la palabra poderosa de Él. Y el desafío de hoy en día a ustedes es: crean que hay una esperanza, hay un Dios poderoso que los ama, tanto al viejo como al joven, los primeros o los postreros. Dios nos ama, y eso es lo que yo vengo a contarles hoy, que Dios nos ama, que es un Dios que tiene gracia, que es un Dios de esperanzas, es un Dios de sanidad, es un Dios de prosperidad. Él necesita prosperar el alma de uno para que uno actúe correctamente en la vida y se manifiesta después en las cosas. Una vez dice: uy, no me salen las cosas ni gano lo que sea, y Señor, y me he portado bien. Dios no da los regalos porque uno se porte bien, Dios da los regalos porque Él lo ama a uno, y se los dice un hombre que ha sido amado por Dios, y no precisamente porque haya sido yo inmaculado. Yo hice muchas embarradas y sé de lo que les hablo. Sé lo que son las presiones de los amigos. Sé lo que el diablo le dice a uno. Y lo conozco bien. Y la invitación ahorita no es que se queden como en la presentación, en blanco, sino que tomen una decisión. Tomen una decisión. No se queden esperando a que la vida se les consuma. No esperen al mañana para tomar una decisión, tómenla ahora. Díganle: Señor Jesús, te necesito que restaures mi vida. O sea, que estoy empezando mi vida, sé que la estoy terminando, pero te necesito, porque este mundo necesita la luz de Cristo.